están? Qué gusto nos da que hayan podido regresar y que puedan estar con nosotros en esta tercera lección de nuestra serie que se llama El libro sin palabras. Ese libro que no tiene ni palabras ni números. ¿Y recuerdas que lo que sí tiene son varios colores? ¿Recuerdas o podrás decir conmigo el primer color que vimos? Así es el color dorado. Ese color, un color precioso. ¿Recordarás el segundo color? Sí, muy bien, el color oscuro. Y el día de hoy, como ya se podrán haber dado cuenta, nos toca el color rojo. Muy bien. Este color nos va a enseñar unas cosas increíblemente lindas y muy bonitas acerca de Dios y también muy interesantes, así que no puedes perdértelas. Pero antes de empezar con nuestra clase, a mí me gustaría que oráramos juntos, ¿te parece? Cierra allí tus ojos en donde quiera que estés para que no te distraigas con nada. Deja tantito lo que estás haciendo, si tienes por allí un juguete o si tienes por allí otra cosa en tus manos, déjalo un momento y vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros en esta lección. Querido Señor, gracias por estos momentos. Queremos pedirte que tú nos enseñes y que hables a nuestro corazón el día de hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, yo quiero decirles que si me acompañan a cantar este canto. Hace varios años, en un cumpleaños, mis papás me dieron un vale. En ese vale decía que me debían mi regalo de cumpleaños y que me lo iban a dar. Y yo quiero decirte que pasaron varios días y varios meses hasta que yo pude obtener ese regalo. Esperé varios años, pero al final ese regalo llegó. Yo me puse muy contenta al poder recibir ese regalo. Tal vez a ti te ha pasado algo similar, tal vez te han prometido algo y que después de un tiempo o de esperar mucho tiempo te lo han cumplido. O tal vez ahorita te han prometido que vas a salir a jugar al parque algún día o que van a ir a tal o cual lugar y tal vez ya te lo han prometido. Todavía no podemos salir, pero estoy segura de que ese día va a llegar y tú vas a poder salir. Qué lindo es cuando al fin puedes recibir lo que tanto has esperado por mucho tiempo. Ya hemos visto las lecciones pasadas que Adán y Eva pecaron y que esas personas, tanto Adán y Eva y todos sus hijos, todas las personas que nacieron después, estuvieron esperando esa promesa tan linda que Dios había dado. ¿Recuerdas que en la página dorada hablamos acerca de Dios y de su hogar? Y recuerdas que en la página oscura hablamos de cómo entró el pecado a este mundo.
pero que Dios había hecho una promesa que Él mandaría a su Salvador. ¿Y qué crees? La página roja nos habla de ello. Por favor, les voy a pedir que hagan una pausa a este video y que corras a cambiarte algo a tu closet. Ve corriendo y busca algo que ponerte de color rojo. No importa si solamente tiene un pedacito de color rojo. Ve a buscarlo y regresas. Mientras tanto, yo quiero mostrarte que yo traje conmigo 3 cosas de color rojo. La primera cosa que yo traje es este corazón que me encontré por allí. Es un corazón donde puedes guardar cositas. Este corazón es de color rojo. También traje conmigo este bloquecito. Tal vez tú en casa tendrás uno parecido porque con ello puedes jugar y puedes divertirte, o tal vez alguno de tus hermanos tiene algo parecido. Yo quise mostrarte que hoy traje esto conmigo. Y la tercera cosa que yo traje, que tú también conocerás, es una flor y también es de color rojo. Tú que tienes en casa de color rojo, ve pensando, porque recuerda que al final tú vas a tener que hacer tu versículo, el versículo del día de hoy, lo vas a tener que adornar y tomarle fotos a 3 cosas que tú encuentres en tu casa. ¿Y ya? ¿Estás listo? ¿Te fuiste a cambiar? ¿Estás preparado? ¿Qué te parece si ahora cambiamos y entramos a la página roja? Cada generación que pasaba, es decir, cada persona que iba viviendo, que iba naciendo, creciendo y haciéndose adulta, pensaba que iban a ser ellos quienes verían al Salvador y estaban muy emocionados. Pero ¿qué crees? Pasaron varias generaciones y el Salvador no llegaba. Y muchos se ponían tristes y decían, ¿será que Dios ya se ha olvidado de su promesa, de eso que nos prometió en un principio? Desde Adán y Eva nos prometió que nos iba a mandar un Salvador. Y muchos de ellos se ponían tristes, pero ¿qué crees? Algo maravilloso sucedió. Con el paso del tiempo, el plan perfecto de Dios, yo quiero decirte que Dios no se tardó y Dios no se adelantó. Fue en el tiempo perfecto de Dios. Dios envió un ángel. ¿Recuerdas que son los mensajeros de Dios? Dios envió un ángel y este ángel llegó con una noticia. Llegó con una mujer y le dijo, oye, Dios te ha escogido a ti para que tú puedas ser la mamá aquí en la tierra de su hijo. Y esta mujer se sorprendió mucho y se espantó. Pero el ángel le dijo, no te espantes, no te asustes, Dios te escogió a ti. La mujer se sorprendió tanto porque no se lo esperaba y le dijo, está bien, lo que Dios quiera hacer conmigo está muy bien. María iba a ser la escogida para tener a ese pequeño bebé y María ya casi se iba a casar, estaba a punto de casarse con un hombre que se llamaba José. Y a José también lo visitó un ángel y le dijo, José, Dios te ha escogido a ti para que seas el papá del bebé, el hijo de Dios aquí en la tierra. José, por supuesto, yo me imagino que también José de repente se espantó, pero José también dijo, haga Dios lo que quiera conmigo. Yo creo que José también se puso muy contento. José y María iban a ser los padres de ese bebé aquí en la tierra. Pero sabes, también José y María necesitaban un Salvador, necesitaban a alguien que los salvara de las cosas malas que ellos habían hecho. Y yo quiero decirte algo, tú y yo hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Tú naciste con el deseo de hacer las cosas malas, como por ejemplo mentir, o por ejemplo decir groserías, o por ejemplo también pensar en cosas que no están bien delante de Dios. A veces en la noche estás pensando en cosas que no están bien. Todo esto va en contra de la ley de Dios y rompe lo que Dios quiere que tú hagas. Dice un versículo en la Biblia, dice algo muy importante. Romanos 3:12, nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, como ya lo acabamos de leer, nadie ha querido acercarse a hacer lo bueno, acercarse tantito
a lo que es bueno por ellos solos, por ellos mismos. Nadie ha querido hacer eso. ¿Por qué? Porque traemos esa naturaleza de hacer las cosas desde que somos bebés, desde que nacemos ya traemos ese deseo de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y todo esto tiene un castigo, tiene una consecuencia. ¿Y cuál es el castigo? Tú lo sabrás, es estar separados de Dios hoy y para siempre. Y sabes, solamente el Salvador prometido podía venir a quitarte tu pecado. Y José y María necesitaban a ese Salvador, necesitaban ser perdonados de sus pecados. Pero ellos tuvieron que viajar. María ya estaba embarazada y ellos tuvieron que viajar por varios meses hasta un lugar que se llamaba Belén, porque las personas que dirigían el país en ese momento decidieron hacer un censo, es decir, tenían que contar a las personas. ¿Para qué? Para poder pagar los impuestos. Y eso es lo que también nos pasa hoy en día. Pero allí en Belén ellos tuvieron que llegar y como en Belén no tenían casa, tuvieron que buscar algún hotel o algún lugar en donde quedarse. Nosotros ahora los conocemos como los hoteles. Pero ¿qué crees? Como tanta gente había ido, todos los hoteles estaban llenos. Nadie los aceptaba porque decían, ya no tenemos otra habitación, ya no tenemos otro lugar. Y le decía a José, pero mira, ella está embarazada y ya pronto va a tener a su bebé. Y le decía, mira, pues discúlpame, pero no puedo sacar a la gente. Tanta gente había ido que no había un lugar para ellos. Pero ¿qué crees? Todo esto era parte del plan perfecto de Dios. Él ya lo había dicho desde hacía muchos años que eso es lo que exactamente iba a pasar con el Señor Jesús. Y el Hijo de Dios nació allí como un bebé indefenso, nació pequeñito, nació no en un hotel, nació en un establo, porque fue el único lugar donde ellos se encontraron para que ese pequeño bebé pudiera nacer. Y su mamá María lo tomó en sus brazos y lo envolvió en unos pañuelos que antes les llamaban pañales. Lo envolvió y lo acostó. ¿En dónde crees? Tú tal vez dirás, pues en una cuna. Ellos no tenían una cuna en donde poder acostar al Hijo de Dios, aquel que había venido a ser el Salvador prometido. No tenía una cuna, no tenía ni siquiera un cuartito de hotel, no tenía eso. Pero él aún así, él decidió venir y lo acostó en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un lugar en donde llegaban a comer los animalitos, donde les ponían su pajita, su comida a los animales. Allí llegó a nacer. Había nacido el Salvador prometido de Dios. Por fin había nacido. Yo creo que José y María estaban muy contentos. Y oye, cuando nace un bebé, ¿qué se hace normalmente? Claro, cuando podemos hacerlo, ¿qué es lo que se hace? Lo van a visitar. Pero, ¿y quién iba a poder visitar a ese bebé que aparte de no estar en su casa, pues nadie iba a saber que iba a estar en el establo? Pero Dios se encargó aún de esos pequeños detalles. ¿Y qué crees? Mandó a sus ángeles, claro, pues él podía hacerlo, y mandó a sus ángeles a que le avisaran a unas personas que estaban muy cerca de allí. Estas eran unas personas que estaban cuidando las ovejitas, que se llaman pastores. Llevó a los ángeles a avisarle a los pastores y les dijo, vayan a avisarle a los pastores que mi hijo ya nació. Y los ángeles fueron rapidísimo y llegaron y le avisaron a los pastores. Y los pastores, cuando vieron a los ángeles, se espantaron mucho y le dijeron, no se preocupen, no se espanten, solamente venimos a avisarles que el Hijo de Dios ya nació y está en un pesebre, está envuelto en pañales, vayan a conocerlo. Los pastores, cuando escucharon eso, ellos también estaban esperando al Salvador prometido y dijeron, ¡qué bueno! Pues vamos a verlo. Pero los ángeles estaban tan emocionados de que también el Hijo de Dios había nacido, que ¿qué crees que pasó? Se pusieron a cantarle a Dios y le dijeron, Dios, qué bueno que tú seas tan bueno y que hayas mandado a tu Hijo a nacer en este lugar. Y que quiero mostrarles un versículo muy interesante, vamos a verlo.
Dice Lucas 2:11, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén, es el Mesías, el Señor. Lucas 2:10. Aunque el mundo estaba en oscuridad, Dios había decidido amarlo. Y aún nos ama, Él te ama a ti, Él te ama con un amor impresionante. Y quiero decirte algo, que a pesar de que tú tengas ese pecado, a pesar de que has hecho cosas que no le agradan a Él, Él te sigue amando a ti. Él no ama el pecado, Él te ama a ti como persona. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4:14, Dios nos amó primero. Primera de Juan 4:14. ¿Qué significa esto? Que aún tú, sin conocer a Dios, Dios ya te amaba. Dios te ama con un amor impresionantemente grande. Y ya hemos hablado acerca de Dios. Dios es el creador de todas las cosas que tú y yo podemos ver y que el hombre no puede hacer. Como por ejemplo, tú te preguntarás, ¿Dios ha hecho a los rinocerontes? Sí, Él los hizo, Él los creó y los formó. ¿Qué otra cosa podrías tú pensar que Dios hizo? Las flores, tan lindas ellas, unas huelen de un olor muy riquísimo y otras huelen de otro aroma. Todos esos aromas, los colores y las sensaciones que tú sientes cuando ves una flor, todo eso Dios lo hizo. Y tal vez tú podrás preguntarte, ¿y Dios también hizo el viento? Todo eso Dios lo hizo porque Él es el creador de todas las cosas. Y lo más importante que Él hizo es que Él te hizo a ti, porque te ama. Él te ama con un amor impresionante, aunque sabe que tú tienes pecado. Él es santo. ¿Qué quiere decir? Que Él nunca ha hecho pecado, Él nunca ha hecho nada malo. Él está apartado del pecado. Dios te ama a pesar de tu pecado y ama a todo el mundo. Y cumplió su promesa de enviar a un Salvador a este mundo. Y los ángeles que estaban allí, después de que cantaron, de que se habían puesto tan contentos, cuando terminaron de cantar se fueron, porque ya habían dado el mensaje. Y los pastores se quedaron diciendo, pues vamos a ver al Salvador prometido. Se levantaron, yo creo que llevaban sus callados, su vara, y con todo y ovejitas se fueron a ver al Salvador que había nacido. Pero Jesús no se quedó como un bebé, Él fue creciendo. Jesús es el Hijo de Dios y Él fue creciendo. Él primero fue un niño, después fue un adolescente, un joven, hasta que llegó a ser un adulto. Y todo esto, toda su vida, Él nunca hizo nada malo. Y por ello, Él pudo hacer muchas cosas que tal vez tú y yo no podemos hacer. Él hizo milagros. ¿Qué significan los milagros? Son cosas que se hacen o que Dios hace que no tienen explicación científica. Son cosas que solamente Dios puede hacer. ¿Y Jesús es Dios? Jesús es totalmente Dios y totalmente humano. Entonces Jesús pudo haber hecho e hizo muchos milagros. Él sanó a enfermos, Él le dio vista a los ciegos, a las personas que no podían caminar. Él hizo que pudieran volver a caminar. También resucitó a muchas personas. ¿Qué significa esto? Que las hizo que volvieran a vivir. Algunos no creían en Jesús, algunos odiaban a Jesús. Ellos no podían entender que Jesús fuera Dios y tampoco querían aceptar que tenían pecado ellos, que ellos habían hecho cosas malas y que necesitaban ser perdonados de sus pecados. Y arrestaron a Jesús, es decir, lo tomaron y lo llevaron preso. Y dijeron que le estaban haciendo esto porque Jesús había dicho que era Dios. Y Jesús era Dios. Él no había dicho ninguna mentira porque, como ya vimos, Él nunca hizo nada malo. Pero ellos tomaron a Jesús y lo llevaron para darle una muerte muy fea. Esa muerte se llama crucifixión, que era lo que hacían, lo clavaban en una cruz. Y ellos le tomaron y le hicieron muchas cosas feas.
Ellos le pegaron, le dieron latigazos, le clavaron una corona de espina, lo trataron como a un criminal, siendo que él solamente había hecho lo bueno, había sanado a muchas personas y había dicho la verdad. Y Jesús sufrió mucho. Lo obligaron a cargar su cruz, le hicieron una cruz y lo obligaron a cargarla, a pesar de que él ya no tenía fuerzas. Él ya se sentía muy débil porque lo habían maltratado mucho, lo obligaron a llevar esa cruz a un monte. Y allí en el monte lo clavaron en esa cruz, le clavaron sus manos, le clavaron sus pies. Y después de que lo hubieran clavado, lo levantaron esa cruz y así lo dejaron. Lo crucificaron junto a 2 criminales. En total eran 3 personas que estaban crucificadas. Y no solamente eso, también echaron suerte sobre su ropa para ver quién se iba a quedar con su ropa. Le gritaron, le escupieron, le dijeron muchas cosas malas y groseras que Jesús no merecía. Muchas personas le vieron morir. Donde él estaba, abajo había muchas personas. Y sabes, él pasó 6 horas sufriendo muchísimo en esa cruz. Antes él ya había sufrido, pero en la cruz pasaron 6 horas de muchísimo sufrimiento. Y tal vez tú pudieras pensar que Jesús se pudo haber enojado con las personas de todo lo que le hicieron, pero ¿sabes qué palabras salieron de su boca? Él dijo lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después de un rato, él dijo: consumado es. Después de que él dijo estas palabras, ¿qué significan estas palabras? Quiere decir que ya pasó. Todo lo que tenía que cumplirse se cumplió. Eso fue lo que dijo Jesús. Y después de esto, él inclinó la cabeza y murió. Jesús murió porque Él había tomado todo el castigo del mundo. No solamente tu castigo, no solamente mi castigo, sino el castigo de todas las personas de este mundo. Dios había castigado al Señor Jesús por tu pecado. El Señor Jesús no lo merecía. Él nunca había hecho nada malo, pero Jesús dio su sangre y Él murió por ti. Vamos a ver este versículo. Hebreos 9:28. Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Hebreos 9:28. ¿Qué significa este versículo? Significa que Cristo, que es otro nombre para el Señor Jesús, se ha ofrecido. ¿Qué quiere decir que se ofreció? Que Él se dio voluntariamente. Nadie lo obligó, ni siquiera Dios mismo lo obligó. Él quiso dar su vida y dice que lo hizo una sola vez. ¿Para qué? Para que muchos seamos perdonados. Eso te incluye a ti. Para que tú puedas ser perdonado, y luego dice al final del versículo, de nuestros pecados. Tú y yo podemos ser perdonados por ese castigo que merecíamos, el estar separados de Dios y de esa muerte, no solamente ahorita, sino una muerte eterna. El pecado solo podía ser pagado por una muerte y el derramamiento de una sangre. Tú tenías que haber muerto, tú tenías que derramar tu sangre, pero Dios no quería esto y Él prefirió que su Hijo Jesús lo hiciera por ti. Esta página roja, el color rojo, nos recuerda al Salvador prometido y a la sangre que Él dio por ti. El color rojo nos recuerda a la sangre de nuestro Señor Jesús, que Él tomó tu castigo y Él pagó por el pecado de todo el mundo. Y sabes, Él murió, Él tuvo que morir. Muchas personas piensan que no murió, pero tú crees que con tanto sufrimiento y al ser clavado en una cruz y al que le enterraran una lanza, Él murió. Y sabes, un amigo de Jesús pidió permiso al gobernador de ese momento y le dijo: ¿puedo bajar a mi amigo Jesús de la cruz y lo puedo llevar para enterrarlo? Y el gobernador le dio permiso. Él lo tomó, lo bajó y envolvió su cuerpo en unas sábanas con mucho cuidado y una tumba que al parecer iba a ser para él, porque solamente enterraban en la tumba a las personas que tenían mucho dinero y Jesús no tenía dinero. Pero este hombre le quiso dar ese regalo a Jesús de darle el lugar en donde él iba a ser sepultado y allí lo metieron en esa tumba. ¿Y sabes qué? Él pasó allí
3 días. Después de 3 días, unas amigas de Jesús que lo habían conocido, pues el tiempo que había estado aquí en la tierra, fueron a verlo a la tumba porque le querían poner unos perfumes para que su cuerpo no oliera tan feo, porque cuando una persona muere su cuerpo empieza a descomponerse y huele un poco feo. Entonces ellas llegaron con varios perfumes para poder ponerle en el cuerpo de Jesús como un último regalo a su cuerpo. Ya no a Jesús porque él había muerto, pero sí a su cuerpo que estaba allí en esa tumba. Y cuando llegaron, ¿qué crees? Ellas pensaron que se habían robado el cuerpo de Jesús porque ya no lo encontraron. Estaban tan preocupadas que una, de mucho miedo y de la admiración, se fue corriendo a avisarle a todos los amigos de Jesús y a sus discípulos que se habían robado el cuerpo. Y las otras mujeres se quedaron ahí paradas como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Se robaron el cuerpo de Jesús porque la puerta, que era una piedra, había sido removida y ya no estaba el cuerpo de Jesús. Pero ¿qué crees? Las mujeres que se quedaron allí vieron a los mensajeros de Dios. ¿Quiénes eran? Los ángeles. Y esos ángeles encontraron allí al ángel y le dijo, ¿qué? ¿Están buscando a Jesús? Jesús ya no está aquí, Él ya resucitó, Él ya volvió a vivir. Ya no lo busquen ahí entre los muertos porque no lo van a encontrar. Ya vayan allá y avísenle a todos que Jesús ya resucitó, Él volvió a vivir y lo van a encontrar. Él se les va a aparecer, pero vayan a avisar, vayan a dar la buena noticia. Las mujeres se fueron corriendo para avisar lo que había pasado. Era una noticia emocionante y todo esto lo podemos encontrar en la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a leer este versículo. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. ¿Lo leemos otra vez? Primera de Corintios 15, 3 y 4. Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia, y fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Este versículo nos aclara y nos confirma que el Señor Jesús sí dio su vida para nosotros que éramos pecadores, como lo dice la palabra de Dios. Y dice que Él murió, fue sepultado, pero al 3er día Él volvió a vivir tal como Dios ya lo había prometido desde un inicio. La muerte y la resurrección del Señor Jesús también eran en el plan perfecto de Dios. Porque Jesús vive, porque sabemos que ahora Jesús está vivo, tú puedes saber que Dios castigó a alguien más en tu lugar, a su Hijo Jesús. Porque Jesús vive, tú puedes saber que Él puede cambiarte tu corazón. Porque Jesús vive, tú puedes vivir para siempre con Él, si es que tú quieres. Porque Jesús vive, nosotros ahora podemos tener esa vida eterna. ¿Qué quiere decir la vida eterna? Esa vida para siempre con Dios. Y las mujeres lo fueron a contar a los discípulos. Ellas corrieron y llegaron y les dijeron, ¿qué creen? Fuimos a la tumba, pero no estaba, pero vimos un ángel y Jesús resucitó. Y yo creo que estaban tan agitadas que los discípulos se les quedaron viendo y le dijeron, ¿y ahora ustedes qué les pasa? A ver, tranquilas. Y cuando ellas volvieron a contarlo, dijeron, a ver, es que fuimos y no encontramos a Jesús, porque Jesús ya no estaba. Ellas estaban muy emocionadas de lo que ellos habían visto, pero los discípulos no les creyeron a las mujeres, tanto que ellos tuvieron que ir a ver. Les fue difícil creer. ¿Podría Jesús estar vivo de verdad? Tú y yo sabemos que eso es verdad. Y si tú ya eres hijo de Dios, dale gracias por esto, que nosotros ya sabemos que Jesús sí resucitó. Y no solamente eso, sino que ahora tú puedes estar cerca de Dios porque Jesús resucitó. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera servido de nada, pero ahora sabemos que Él realmente resucitó. Vamos a leer este versículo. Gracias a Dios por todo lo que nos ha dado.
Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Segunda de Corintios 9:15. Él nos ha dado un regalo maravilloso y dice este versículo que no hay palabras para describirlo. Es tan bonito, es tan hermoso que nosotros solamente nos toca darle gracias a Él. Si tú ya eres hijo de Dios, dale gracias por este maravilloso regalo que nos dio de poder tener nuestros pecados perdonados. Cada mañana agradécele al Señor por el hermoso regalo que te ha dado de poder ser hijo de Dios, porque Jesús vive. Y Jesús no solamente volvió a la vida, sino que hoy vive en el cielo, allá junto a su Padre Dios. Dice que Él está sentado junto a la diestra de Dios, es decir, que Dios está sentado y Jesús está sentado a su lado. Esto es tan hermoso porque con esto podemos realmente saber que Jesús resucitó. Y no solamente eso, sino que Jesús dice que se fue al cielo para preparar moradas, es decir, casas, o como lo dice la palabra de Dios, mansiones, no solamente casas, sino casísimas, muy grandes mansiones. Se fue a preparar mansiones para los que deciden ser hijos de Dios. ¿Estarás tú listo para ir un día a vivir en esas mansiones? ¿Estarás tú listo para recibir al Señor Jesús en tu corazón? ¿Estás listo para creerle a Dios que ya envió a este Salvador que Él tanto prometió y que cumplió y que ahora Él volvió a vivir? Vamos a leer este versículo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna. Juan 3:36. Si tú crees en el Hijo de Dios, ¿quién es? Es el Señor Jesús. Dice que vas a tener esa vida eterna, esa vida que te va a cambiar, no solamente aquí, sino para tener una vida completa y para siempre con Dios. Pero dice que el que no obedece al Hijo, es decir, el que no quiere creer en Él, aunque las pruebas de que Él volvió a vivir son reales, son verdad, y quien no quiere creer, no obedece al Hijo, dice que no va a tener la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que no va a vivir con Dios. ¿Estás listo para creer en lo que Dios dice? ¿Estás listo para tener esa vida eterna con Dios? Si estás listo y quieres hacerlo, yo te voy a pedir que cierres los ojos y hagas una oración. Señor, yo no sabía que estaba separado de ti, pero ahora sé que tengo pecado en mi corazón y que eso me separa de ti. Yo quiero pedirte que vengas y que limpies mi corazón, porque yo sé que tú me amas muchísimo y que me amaste antes de yo saber que tú me amabas. Y aún con pecado, tú me sigues amando. Yo quiero pedirte que tú vengas y limpies mi corazón. Yo ya no quiero más estar separado de ti. Yo ya no quiero tener ese pecado en mi corazón. Yo creo que tu Hijo Jesús vino a esta tierra a morir por mí. Pero no solamente murió, sino que Él resucitó. Yo lo creo y te pido que me des la vida eterna. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, tú eres hijo de Dios y tú tienes la vida eterna. Si tú tienes alguna duda o alguna pregunta sobre esto, puedes escribirnos a nuestras redes sociales de Filadelfia. Allí vamos a estar muy contentos de poder resolver tus dudas y tus preguntas. Y si eres hijo de Dios, dale gracias a Él. ¿Te parece si cantamos?
¿qué te pareció esta página roja? Está muy interesante y todo lo que nos habla. Yo quiero mostrarles a ustedes las tareas de la semana pasada que nos mandaron. Veámoslas. ¿Cuál va a ser tu reto para esta semana? Vas a escribir en una hoja 2 de Corintios 15, versículos 3 y 4. Si no recuerdas cómo dice, regrésate en el video y allí está en un color rojo el versículo para que no se te olvide cuál es. Vas a escribirlo en una hoja, vas a adornarlo con colores rojos, plumones o color, pero que sean rojos. Vas a poner y a buscar dentro de tu casa 3 objetos que tengan el color rojo. Las vas a poner, vas a tomarle una foto y nos las vas a enviar a nuestras redes sociales. Recuerda que todo esto los estamos contando para que al final, si tú tienes todas tus tareas, te puedas llevar un premio. Pero no se te olvide mandarnos las fotos a las redes sociales. Y yo te quiero decir otra cosa. Si tú aún no sabes escribir, no te preocupes, de todos modos, mándanos tu tarea. Queremos verla y queremos ver que tú también estás aprendiendo sobre Dios. ¿Qué puedes hacer? Tú puedes hacer un dibujo con el versículo. Vuelve a escuchar el versículo y lo que tú hayas entendido de ese versículo y de la explicación que yo te di, dibújalo. Puedes dibujarlo y adórnalo de color rojo y también busca en tu casa 3 objetos de color rojo y mándanoslas a nuestras redes sociales. Nos va a dar mucho gusto verlas. Te esperamos la próxima semana. No te puedes perder el próximo episodio, nuestra lección 4. ¿Y qué color vamos a ver? ¿Qué color será? No te la puedes perder. Te esperamos. Adiós.